¿Por qué Dios aún no ha erradicado a Satanás? Si Él es todopoderoso, justo y santo, ¿por qué permite que el mal siga extendiéndose, trayendo sufrimiento, engaño y oscuridad a nuestro mundo? Si el Señor tiene todo el poder, como lo afirmamos, ¿por qué no ha puesto fin a su mayor enemigo de una vez por todas? Satanás fue derrotado, expulsado y humillado, pero aún sigue existiendo. Si alguna vez te has preguntado lo mismo, quédate, porque hoy vamos a profundizar en una de las preguntas más inquietantes de toda la teología. ¿Por qué Dios permite la existencia de Satanás y los ángeles caídos? ¿Por qué no los destruyó de inmediato cuando comenzaron su rebelión? La respuesta, aunque no simple, está escrita. Y cuando encuentras esa respuesta, no solo entiendes el silencio de Dios, sino que también percibes que detrás de todo hay un diseño mucho más grande que un simple castigo inmediato, un propósito eterno. Si alguna vez te has cuestionado dónde está Dios cuando el mal parece avanzar sin control, este mensaje está hecho para ti. Y si confías en que Dios tiene un plan, aunque no siempre lo comprendamos, no dudes en dejar tu comentario y suscribirte al canal. Hoy exploraremos este misterio desde la perspectiva de la soberanía divina. El cielo, en su origen, no siempre estuvo marcado por la guerra. Hubo un tiempo de absoluta quietud, de paz sagrada e inquebrantable, cuando todo en el reino celestial brillaba en perfecta armonía. No existían sombras, ni dudas, ni rebeliones. Solo la gloria de Dios, como un río de luz, inundaba y se expandía por todo. En medio de esta majestad se formó un ser, no por casualidad ni por necesidad, sino por un deseo divino, imaginado y creado por Dios con un propósito claro y un brillo único. Su nombre era Lucifer. No existía otro como él, ni en cercanía ni en esplendor. Era un querubín protector, adornado con piedras preciosas, ónice, jaspe, esmeralda, carbunclo. Su forma irradiaba perfección, como si todo el cielo hubiera sido esculpido en él mismo. Su andar era tan impecable que no dejaba huella, pero su presencia transformaba el espacio a su alrededor. Allí donde Lucifer pasaba, la alabanza ascendía, como si todo el reino celestial reconociera su esplendor. Lucifer no era simplemente otro sirviente, era un portador de gloria. Y su nombre, portador de luz, no era solo un título, sino su esencia misma. Su sonido en el aire era como música pura. Su voz era una melodía perfecta, sin una sola disonancia. Su sabiduría, refinada por el mismo fuego eterno, le permitía reflejar la gloria de su Creador. No había sido creado para brillar por sí mismo, sino para proyectar la gloria de quien lo había formado. Era el espejo de la belleza divina. Pero, aunque al principio pasó desapercibido, algo ocurrió. Algo comenzó a cambiar de manera sutil. Un pensamiento, apenas una chispa, surgió en lo más profundo de su ser. No fue un acto, ni una palabra, sino una simple pregunta. ¿Y si esa luz que portaba no debía ser solo reflejada? ¿Y si, en cambio, podía guardarla para sí mismo? El orgullo no se manifestó con estruendo ni de forma evidente. Llegó en un susurro, sutil, casi razonable, y fue en ese momento cuando empezó la caída. En los primeros instantes, nada en su entorno cambió. Lucifer continuaba ocupando su lugar junto al trono, sus alas desplegadas sobre la gloria de Dios, su voz fusionada con los himnos de los demás seres celestiales. Nadie lo señaló, nadie lo acusó. El cielo no conocía la sospecha ni el pecado, pero dentro de él, el eco de ese pensamiento comenzó a repetirse una y otra vez, como una gota que cae persistentemente sobre una piedra. Ese goteo era lento, constante, venenoso. ¿Y si yo pudiera ser más? ¿Y si pudiera llegar a ser igual o incluso superior a aquella gloriosa criatura que fue creada para exaltar al Creador? Comenzó a preguntarse. Se observó a sí mismo, comenzó a desear lo que veía. La luz que debía reflejar hacia el trono, ahora la curvaba hacia sí mismo. Muchos siglos después, el profeta Ezequiel escribiría palabras que parecían haber salido del mismo corazón de esa criatura caída. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. No fue algo impuesto ni proveniente de fuera. La maldad brotó como una grieta interna, un deseo secreto no expresado, una sed por el trono. Lucifer comenzó a amarse a sí mismo más que al rostro del Altísimo. La adoración que antes ofrecía a su Creador empezó a parecerle algo tentador.
Quiso absorberla, deseó sentirla en su ser. Lo que una vez fue un don se transformó en su ruina. Su belleza, que había sido un reflejo de la perfección divina, se volvió un velo que lo ocultaba. Su sabiduría, en lugar de ser luz, se convirtió en una herramienta de manipulación. Su posición, que antes le confería humildad, ahora se convirtió en un pedestal sobre el cual él se elevaba. Desde ese pedestal, miró al cielo entero y se convenció. Ya no deseaba adorar, ahora quería ser adorado. La semilla de la rebelión había germinado. Lo que comenzó como un pensamiento se transformó en una ambición, y esa ambición se convirtió en rebelión silenciosa. Pero Lucifer no se levantó solo. En los rincones invisibles del cielo, su voz comenzó a resonar en otros corazones. No con gritos ni con violencia, sino con susurros, preguntas sutiles y miradas compartidas que decían más que 1000 proclamaciones. Una tercera parte de las huestes celestiales comenzó a escuchar su llamado. Seres que fueron formados para la alabanza, hechos de gloria y obediencia, empezaron a inclinarse hacia una luz diferente. Una luz falsa, pero atractiva, una luz que prometía poder, autonomía y tronos propios. Por primera vez, el cielo conoció la división, y con ella llegó la guerra. Subiré al cielo, me sentaré en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono. Seré semejante al Altísimo, proclamó Lucifer. Las palabras fueron pronunciadas, y con ellas llegó el desafío. La criatura perfecta, creada para reflejar la gloria divina, se proclamó a sí misma como Dios. Pero el cielo no tolera imitaciones ni arrogancias disfrazadas de luz. No hubo vacilación en el trono divino. No se dio espacio al diálogo, ni se ofreció tregua. No fue el Padre quien desató el juicio, sino el arcángel Miguel, quien se alzó con valentía. Con él, los ángeles fieles tomaron su lugar, y la guerra no se libró con sangre, sino con gloria. La verdadera gloria, inmutable y eterna, no puede ser derrotada por un reflejo torcido. Lucifer no fue destruido, fue expulsado. Desde lo más alto, cayó, y con él, aquellos que decidieron seguirle en su rebelión. La luz que una vez llevó se oscureció. Su nombre fue alterado. Ya no sería conocido como el lucero de la mañana, sino como Satanás, el adversario. Lo que comenzó como un susurro en el cielo, se transformó en un rugido ensordecedor en la tierra. Y la guerra, lejos de terminar en ese instante, sigue en curso. No hay sonido más aterrador que el de un cielo en silencio. En ese tiempo que no puede ser medido por relojes, el reino celestial se sumió en una quietud antinatural, como si todo el universo estuviera conteniendo el aliento. Las huestes celestiales, acostumbradas a cantar al unísono, ahora callaban. Algo invisible había cruzado el umbral del paraíso, el conflicto. Los caminos de luz que conducían al trono permanecieron intactos, pero el corazón de muchos ángeles ya no lo estaba. Lucifer, ahora consumido por su ambición desmedida, no alzó armas. No necesitó espadas para encender la guerra. Solo usó palabras, visiones y promesas de un nuevo orden, de tronos propios, de una independencia gloriosa que sedujo a muchos. Al principio, algunos lo escucharon no como aliados, sino como testigos curiosos, interesados en el cambio que se prometía. Pero en el cielo, donde la pureza resuena en cada rincón, incluso una duda puede sonar como un grito ensordecedor. Las grietas comenzaron a formarse, extendiéndose como venas en un cristal que antes había sido perfecto. Miguel lo sabía, no por rumores ni por informes. Lo sabía porque el cielo mismo cambió de temperatura. La armonía que antes era perfecta comenzó a vibrar con una nota disonante, sutil pero poderosa. No era miedo aún, era expectativa. Era como si todo el firmamento supiera que el momento de la gran confrontación se acercaba. Y entonces ocurrió, no con rugidos, no con fuego, sino con una declaración solemne. Lucifer, ya no oculto en las sombras, proclamó su trono. Ya no era parte del coro celestial. Lucifer comenzó a verse a sí mismo como el compositor de un nuevo orden. Su palabra se convirtió en una rebelión abierta. Su mirada, un abismo sin fin. Y cuando su voz se alzó, arrastró con ella a legiones de seres celestiales. Fue entonces cuando Miguel, el guardián de los secretos celestiales, dio un paso adelante, no por gloria ni venganza,
sino por fidelidad a su Creador. El cielo había sido fracturado, y la espada debía descender. Miguel no empuñaba su espada como lo haría un guerrero terrestre. En sus ojos no ardía ira, sino una determinación forjada en siglos de fidelidad inquebrantable. Su figura era fuego contenido, una llama pura, sin violencia. Y cuando avanzó, lo hizo con una calma rotunda, sin prisa. Detrás de él, los ángeles fieles, cada uno único, creado con un propósito singular, se alinearon, con sus alas extendidas y rostros serenos. No marchaban por obediencia ciega, sino por la verdad misma, por una fidelidad profunda al único digno de ser adorado. En el otro lado, se levantaba un ejército de esplendor torcido. Los ángeles caídos aún brillaban, pero su luz era tenue, como la de una estrella moribunda, hermosa pero condenada a apagarse. Lucifer caminaba entre ellos como un rey sin corona, con la altivez de quien aún cree que puede ganar. No fue una guerra física, no hubo campos, ni montañas, ni sangre derramada. Fue una guerra de esencias, un enfrentamiento donde el orden divino se chocó con el caos, y la lealtad se midió contra el deseo insaciable de supremacía. El cielo entero se convirtió en el escenario de esa guerra, y las armas no eran de hierro, sino de gloria. Y entonces, la batalla comenzó. El sonido de la batalla no era como el estruendo de truenos, sino un canto quebrado, una armonía interrumpida. Era como si todo el universo gritara por dentro, cada movimiento un eco eterno, cada golpe una eternidad comprimida. No había espacio para el azar, no había desperdicio. Las estrellas mismas parecieron estremecerse. En medio de todo esto, la figura de Miguel se alzaba, irradiando una luz que no era suya, sino prestada por el trono al que servía. Su espada no cortaba materia, cortaba destinos. Separaba lo santo de lo profano, lo eterno de lo rebelde. Lucifer no tembló, ni pidió clemencia, pero en sus ojos brilló, por un breve momento, algo que no era orgullo, sino la conciencia de que había perdido. No porque fuera débil, sino porque jamás podría ser igual al ser al que había desafiado. Y así, sin estrépitos ni aclamaciones de victoria, llegó el momento decisivo. No hubo juicio público ni veredicto proclamado, solo una orden silenciosa pronunciada desde el trono eterno. Una orden que no necesitó palabras, porque en el reino de lo eterno, la voluntad de Dios se siente antes de ser pronunciada. Entonces, el firmamento se abrió. Una grieta invisible, como un suspiro divino, separó lo que debía permanecer de lo que ya no tenía cabida en el reino celestial. Y Lucifer, el portador de luz, fue arrojado fuera. No cayó solo. Con él, aquellos ángeles que lo siguieron fueron expulsados, no como castigo sin sentido, sino como consecuencia inevitable de haberse separado de la fuente misma de la vida. La caída no fue rápida, fue prolongada, como si el tiempo mismo se detuviera para observar el descenso de la rebelión. Fue una danza oscura descendiendo del cielo. Aquellas figuras que alguna vez fueron guardianes, ahora se convirtieron en exiliados. Sus alas, que una vez tocaron la gloria, ahora rozaban la nada. Y la tierra, aún joven, aún cubierta de misteriosas aguas, los recibió. En ese lugar no había trono, ni aplausos, solo el eco de lo que habían perdido. Lucifer, ahora conocido como Satanás, no lloró, pero el cielo sí lo hizo, porque lo que se había perdido no era solo un ser, sino la armonía de una criatura creada para adorar y que, por su propia elección, decidió reinar. Desde entonces, el reino celestial nunca volvió a ser el mismo. El recuerdo de la rebelión quedó inscrito, no como una herida abierta, sino como un umbral marcado en la historia. Y Miguel, el defensor de la luz, regresó a su lugar, no con orgullo, no con celebración, sino con la sobriedad de quien ha defendido lo que ama, sabiendo que la verdadera batalla estaba por comenzar. La guerra había terminado, pero la historia apenas comenzaba, porque donde cayó la luz, comenzó la sombra. La caída no terminó en el aire. Tuvo un destino, un lugar ya preparado antes de que el hombre habitara la tierra. Un lugar oscuro, todavía cubierto de aguas profundas, girando lentamente bajo la mirada atenta del Creador. Era un lugar de promesa, pero también de espera, una esfera suspendida entre dos reinos, la gloria del cielo y las tinieblas del abismo. Allí fue arrojado el portador caído. No con forma de monstruo, no con cuernos ni fuego, sino como un espíritu exiliado,
consciente de lo que había perdido y de lo que ahora deseaba corromper. Satanás no llegó a la tierra para reconstruir, llegó para distorsionar. Lo primero que hizo fue observar, mirar el espacio donde la gloria de Dios algún día caminaría con el ser humano. Y juró, no con palabras, sino con intención, que haría todo lo posible para separar al hombre de su Creador. La tierra se convirtió en su escenario, no en su trono. No tenía corona, ni autoridad legítima, pero aún conservaba influencia, inteligencia y resentimiento. Porque lo que más arde en el alma caída no es el castigo, sino el recuerdo de lo perdido. Satanás recuerda cada detalle del cielo, cada nota del canto celestial, cada brillo que perdió en su caída. Esa memoria, profunda y constante, es su tormento y su motor, lo que lo mantiene activo. Y no cayó solo. Junto a él, los ángeles que le creyeron, aquellos que tomaron su lado en la rebelión. Aunque aún no eran demonios, carecían de cuerpo, pero sí mantenían su voluntad intacta. Conservaban jerarquía, estructura y órdenes, pero éstas ya no venían del trono de Dios, sino del eco del líder caído. El mundo invisible comenzó a tomar forma en la tierra. En esa dimensión que escapa a los sentidos humanos, se alzaba una guerra que no se ve, pero que la historia refleja en cada rincón de nuestra existencia. Una guerra que aún no había terminado, porque el hombre aún no había sido creado. Entonces, el polvo fue llamado a respirar. El silencio de la tierra se rompió cuando Dios, con manos invisibles, formó al hombre del barro. No fue un acto distante, sino algo profundamente íntimo. El Creador se inclinó hacia su criatura, insuflándole aliento de vida. El primer latido humano resonó como una campana, no solo en la tierra, sino también en el plano espiritual, y Satanás lo escuchó. No comprendía completamente el plan de Dios, pero en su corazón sabía que esa figura frágil, cubierta de tierra y completamente dependiente del soplo divino, era distinta a cualquier otra creación. No era como los ángeles, ni como las bestias, sino algo intermedio, y a la vez superior. Porque al hombre se le otorgó una herencia que ni siquiera los ángeles habían recibido, la imagen misma de Dios. La imagen de Dios en el hombre encendió una furia antigua en el corazón de Lucifer. Porque donde él fue expulsado, el hombre fue colocado. Donde él fue despojado, el ser humano fue vestido con autoridad. Satanás no veía al hombre solo como una criatura más, sino como un recordatorio viviente de su caída, y como una amenaza a su supremacía. Y así comenzó su estrategia. No podía destruir lo que Dios había creado, pero podía intentar corromperlo. No tenía poder sobre el cuerpo del hombre, pero sí podía hablarle al alma. Y el alma es la tierra fértil de la libertad. Satanás no deseaba gobernar un infierno, sino reclamar un jardín. El Edén no era solo un lugar de deleites, era un templo, y en su centro, dos árboles, uno que ofrecía vida y otro que ofrecía conocimiento. Pero no cualquier conocimiento, sino el que separa, el que despierta juicio, el que insinúa autonomía. Y justo ahí, en el límite de esa libertad, Satanás encontró su grieta. No con violencia, ni con rugidos, sino con una simple pregunta, una duda sembrada en la mente de una tierra inocente. ¿Con qué Dios os ha dicho? Fue lo único que necesitó decir. Solo una frase, pero el eco de esas palabras resonó como un terremoto en cada rincón del mundo. Con esa pregunta, Satanás no solo desvió una conversación, sino que sembró la primera fractura en la confianza humana hacia su Creador. Eva no respondió con desconfianza, sino con lógica. Adán no gritó ni huyó, simplemente permaneció en silencio. Y ese silencio fue suficiente. Ese fue el primer triunfo del adversario, no en la desobediencia en sí, sino en haber desplazado la voz de Dios del centro de la conciencia humana. Desde entonces, el hombre sigue oyendo, pero no siempre escucha. Ve, pero no siempre discierne. Cuando el fruto fue mordido, no hubo trueno, ni fuego cayendo del cielo. Lo que descendió fue la conciencia, el peso de haber roto algo sagrado que no podía repararse solo con palabras. Satanás se alejó, no celebrando, no con carcajadas, sino con el frío silencio de quien sabe que su semilla había echado raíces. Desde ese día, la tierra que lo había recibido como exiliado comenzó a parecerle territorio ganado. No como dueño legítimo, pero sí como ocupante tolerado. No tenía trono, pero sí campo.
Un campo donde la humanidad caminaría entre dos voces, una que llama a la vida y otra que susurra autonomía disfrazada de libertad. Y así, el enemigo encontró su reino no en un lugar, no en un trono de piedra, sino en las decisiones del corazón humano. Desde entonces, cada generación ha sentido esa guerra silenciosa. A veces como culpa, otras como vacío o como orgullo, pero siempre como una distancia creciente entre la criatura y su creador. Una distancia que no comenzó con espadas, sino con una conversación. No hay cadenas visibles, ni fuego, ni celda que encierre a Satanás ni a sus ángeles caídos. Ellos caminan, susurran y observan como si el juicio no hubiera llegado, como si la rebelión no hubiera tenido consecuencias, como si el silencio de Dios significara impunidad. Pero no es así. Lo que el cielo aún no ha hecho no es olvido, sino espera. En el reino eterno, el tiempo no se mide con relojes, sino con propósito. Y Dios, que todo lo ve y todo lo sabe, no ejecuta justicia al ritmo de la impaciencia humana. Su actuar no es el reflejo de un juez apresurado, sino de un padre que contempla el final desde el principio. La pregunta que arde en el corazón de muchos es, ¿por qué Dios no los ha destruido aún? La respuesta comienza con una verdad incómoda: los seres espirituales no mueren como nosotros. No envejecen. No se desintegran. No pueden ser asesinados como cuerpos de carne. Fueron creados para existir eternamente. Incluso en su corrupción, siguen siendo eternos. Y aquí comienza el misterio. Porque si Dios los creó así, puede simplemente deshacerlos. Y si lo hiciera, no estaría negando el diseño original que Él instituyó desde el principio. Satanás recuerda cada detalle del cielo, cada nota del canto celestial, cada brillo que perdió en su caída. Esa memoria, profunda y constante, es su tormento y su motor, lo que lo mantiene activo. Y no cayó solo. Junto a él, los ángeles que le creyeron, aquellos que tomaron su lado en la rebelión. Aunque aún no eran demonios, carecían de cuerpo, pero sí mantenían su voluntad intacta. Conservaban jerarquía, estructura y órdenes, pero éstas ya no venían del trono de Dios, sino del eco del líder caído. El mundo invisible comenzó a tomar forma en la tierra. En esa dimensión que escapa a los sentidos humanos, se alzaba una guerra que no se ve, pero que la historia refleja en cada rincón de nuestra existencia. Una guerra que aún no había terminado, porque el hombre aún no había sido creado. Entonces, el polvo fue llamado a respirar. El silencio de la tierra se rompió cuando Dios, con manos invisibles, formó al hombre del barro. No fue un acto distante, sino algo profundamente íntimo. El Creador se inclinó hacia su criatura, insuflándole aliento de vida. El primer latido humano resonó como una campana, no solo en la tierra, sino también en el plano espiritual, y Satanás lo escuchó. No comprendía completamente el plan de Dios, pero en su corazón sabía que esa figura frágil, cubierta de tierra y completamente dependiente del soplo divino, era distinta a cualquier otra creación. No era como los ángeles, ni como las bestias, sino algo intermedio, y a la vez superior. Porque al hombre se le otorgó una herencia que ni siquiera los ángeles habían recibido, la imagen misma de Dios. La imagen de Dios en el hombre encendió una furia antigua en el corazón de Lucifer. Porque donde él fue expulsado, el hombre fue colocado. Donde él fue despojado, el ser humano fue vestido con autoridad. Satanás no veía al hombre solo como una criatura más, sino como un recordatorio viviente de su caída, y como una amenaza a su supremacía. Y así comenzó su estrategia. No podía destruir lo que Dios había creado, pero podía intentar corromperlo. No tenía poder sobre el cuerpo del hombre, pero sí podía hablarle al alma. Y el alma es la tierra fértil de la libertad. Satanás no deseaba gobernar un infierno, sino reclamar un jardín. El Edén no era solo un lugar de deleites, era un templo, y en su centro, dos árboles, uno que ofrecía vida y otro que ofrecía conocimiento. Pero no cualquier conocimiento, sino el que separa, el que despierta juicio, el que insinúa autonomía. Y justo ahí, en el límite de esa libertad, Satanás encontró su grieta. No con violencia, ni con rugidos, sino con una simple pregunta, una duda sembrada en la mente de una tierra inocente. ¿Con qué Dios os ha dicho? Fue lo único que necesitó decir. Solo una frase,
Pero el eco de esas palabras resonó como un terremoto en cada rincón del mundo. Con esa pregunta, Satanás no solo desvió una conversación, sino que sembró la primera fractura en la confianza humana hacia su Creador. Eva no respondió con desconfianza, sino con lógica. Adán no gritó ni huyó, simplemente permaneció en silencio. Y ese silencio fue suficiente. Ese fue el primer triunfo del adversario, no en la desobediencia en sí, sino en haber desplazado la voz de Dios del centro de la conciencia humana. Desde entonces, el hombre sigue oyendo, pero no siempre escucha. Ve, pero no siempre discierne. Cuando el fruto fue mordido, no hubo trueno, ni fuego cayendo del cielo. Lo que descendió fue la conciencia, el peso de haber roto algo sagrado que no podía repararse solo con palabras. Satanás se alejó, no celebrando, no con carcajadas, sino con el frío silencio de quien sabe que su semilla había echado raíces. Desde ese día, la tierra que lo había recibido como exiliado comenzó a parecerle territorio ganado. No como dueño legítimo, pero sí como ocupante tolerado. No tenía trono, pero sí campo. Un campo donde la humanidad caminaría entre dos voces, una que llama a la vida y otra que susurra autonomía disfrazada de libertad. Y así, el enemigo encontró su reino no en un lugar, no en un trono de piedra, sino en las decisiones del corazón humano. Desde entonces, cada generación ha sentido esa guerra silenciosa. A veces como culpa, otras como vacío o como orgullo, pero siempre como una distancia creciente entre la criatura y su creador. Una distancia que no comenzó con espadas, sino con una conversación. No hay cadenas visibles, ni fuego, ni celda que encierre a Satanás ni a sus ángeles caídos. Ellos caminan, susurran y observan como si el juicio no hubiera llegado, como si la rebelión no hubiera tenido consecuencias. Como si el silencio de Dios significara impunidad. Pero no es así. Lo que el cielo aún no ha hecho no es olvido, sino espera. En el reino eterno, el tiempo no se mide con relojes, sino con propósito. Y Dios, que todo lo ve y todo lo sabe, no ejecuta justicia al ritmo de la impaciencia humana. Su actuar no es el reflejo de un juez apresurado, sino de un padre que contempla el final desde el principio. La pregunta que arde en el corazón de muchos es, ¿por qué Dios no los ha destruido aún? La respuesta comienza con una verdad incómoda: los seres espirituales no mueren como nosotros. No envejecen. No se desintegran. No pueden ser asesinados como cuerpos de carne. Fueron creados para existir eternamente. Incluso en su corrupción, siguen siendo eternos. Y aquí comienza el misterio. Porque si Dios los creó así, puede simplemente deshacerlos. Y si lo hiciera, no estaría negando el diseño original que Él instituyó desde el principio. La espera no es renuncia, es confianza en que cada ser encontrará por decisión propia el camino de regreso. Aun si algunos, como Satanás, eligen no volver. Imagina un cielo en silencio, un lugar donde todo lo creado observa. Allí no hay prisas ni impulsos, solo una voluntad que no puede ser obligada, un Dios que no quiere súbditos sometidos por miedo, sino voluntades inclinadas por amor. Y entonces ocurre, uno de ellos, el más brillante, se levanta, rechaza, se marcha, no porque no haya entendido, sino precisamente porque entendió y eligió otro camino. Dios lo ve, no lo interrumpe, no lo borra, lo deja ir y con él permite que se arrastre una tercera parte de las huestes celestiales, no porque no pudiera detenerlos, sino porque nada en el reino de Dios se construye sin libertad. Muchos se preguntan, ¿por qué correr ese riesgo? ¿Por qué entregar libertad a quienes podrían usarla para rebelarse? La respuesta es tan profunda como sencilla, porque sin libertad no hay verdad. Dios no se satisface con obediencia mecánica. Su gloria no necesita ecos vacíos. Él se complace en la fidelidad que nace de la convicción, en el amor que sobrevive a la prueba, en la adoración que no es obligatoria, sino elegida. Es por eso que el juicio no vino de inmediato, porque el juicio no es solo castigo, es también cierre. Y mientras haya posibilidad de que otros aprendan, reflexionen, vean, Dios espera. Incluso ahora, cada día que el enemigo no ha sido aniquilado, es un día en que el reino sigue mostrando algo, que el amor no se impone, que la justicia no es impulso y que la gloria de Dios es tan grande que incluso un rebelde no puede evitar servir a su plan sin saberlo, sin quererlo, pero inevitablemente. Jesús lo explicó sin teología,
sin debates, sin tratados complejos. Lo hizo con una historia, un padre, un hijo, una decisión. Aquel muchacho, cansado de las reglas del hogar, tomó lo que era suyo y se fue. Lo perdió todo. Cayó y cuando ya no quedaba nada, recordó y volvió, no por miedo, sino por memoria. Y el padre, aquel padre que había esperado en la puerta cada mañana, cada tarde, no lo recibió con reproche. No le recordó sus errores, no exigió penitencia, solo corrió a su encuentro y lo abrazó. Eso es Dios. Y si ese amor se manifiesta con un hijo rebelde en una parábola, ¿por qué no habría de estar presente también en las decisiones más grandes del universo? Tal vez por eso Dios no destruyó a Satanás en el instante, porque su carácter no cambia ni siquiera frente a la traición más alta. Eso no significa que el enemigo será perdonado. No hay indicio de redención para los ángeles caídos. Su elección fue completa, definitiva, consciente. Pero aún así, Dios eligió no borrarlo sin juicio, no eliminarlo sin proceso, no destruirlo sin revelar primero su mentira. ¿Por qué? Porque no quiere solo silenciar la rebelión, quiere mostrar por qué esa rebelión jamás podrá sostenerse. El juicio vendrá y con él el cierre. Pero hasta entonces la existencia misma de Satanás es un recordatorio de que el amor no controla, de que la libertad no es un lujo, sino una condición del reino, de que Dios no necesita apresurarse porque su victoria ya está asegurada. Lo que comenzó como una pregunta inquietante. ¿Por qué Dios no ha destruido a Satanás? Termina revelando algo más poderoso, un amor que no busca el control, sino la transformación y por eso espera, no porque no pueda terminarlo todo ahora mismo, sino porque está terminándolo a su manera y esa manera es perfecta. Ahora lo entiendes. Satanás sigue existiendo no porque Dios haya fallado en eliminarlo, sino porque nunca estuvo fuera del control de Dios. El enemigo no escapa, no gobierna, solo respira mientras el Padre lo permite. Y cuando su propósito esté cumplido, su voz será silenciada para siempre. Pero mientras tanto, hay algo que permanece intacto, un amor que espera, un juicio que se prepara y un reino que crece, no con espada ni gritos, sino en el corazón de quienes eligen creer, incluso cuando no comprenden todo. Quizá tú también has sentido el peso del mal. Quizá alguna vez has preguntado en silencio como joven la ceniza, ¿dónde está Dios ahora? Y la respuesta es esta. Dios no siempre responde con rayos, a veces responde con tiempo, porque el tiempo es la prueba suprema del amor y cada segundo que pasa, incluso con el enemigo vivo, es una oportunidad para que el universo vea la diferencia entre el que reina con justicia y el que solo quiere trono sin cruz. Satanás será destruido, pero no antes de que todos vean lo que significa vivir bajo su sombra y lo que significa volver a la luz. Si este mensaje tocó algo en ti, si en algún momento sentiste que entendiste un poco más el corazón de Dios, déjalo escrito. Tu reflexión puede ser el eco que otro necesita. Y si quieres seguir explorando los misterios del reino, no olvides suscribirte y compartir este video, porque aunque el enemigo aún respira, su sentencia ya está escrita y el cielo no improvisa.